Vamos a hablar de otro tema, otra vez un allanamiento a un centro de rehabilitación de adicciones. Y en este caso, otra vez un centro que no contaba con habilitación y que se encontró a las personas, muchos de ellos menores, como 87 personas fueron evacuadas del lugar, al menos 10 eran menores. Vamos a repasar algunas imágenes de este centro en Moreno, en La Reja concretamente, en el barrio de La Reja. Hubo algunas denuncias. ¿Qué dicen en este caso? Que no había aparentemente médicos, que aparentemente tampoco había psicólogos, que se encontraron con que algunos pacientes estaban atados a la cama, que no permitían el contacto con sus familiares. Una vez cada 3 semanas aproximadamente podían ver a los familiares. Una vez por semana podían tener una comunicación telefónica. Las condiciones también dicen, ¿no?, que eran muy deplorables, que había basura, que no eran condiciones adecuadas para alojar a nadie. Hay 3 detenidos que eran encargados de este lugar. Y te decía, esto es lo que se encontró. Sí. También se hablaba de torturas a pacientes, Domi, porque, por ejemplo, decían que en muchos casos sumergían contra su voluntad a los pacientes en una pileta. Algunas de las cuestiones que trascendieron. ¿Cómo se llama el centro Los Valientes? Digo, para la gente, nombre, ¿no? De pronto, claro, para la gente de la zona o para quienes hayan tenido algún familiar o conocido internado allí en estas condiciones. Reiteramos, esto es ubicado en La Reja, en el partido de Moreno. Allí llegó la policía por orden del fiscal Gabriel López. Y lo que te decía, se constató que no había habilitación oficial. Hay que ver si, no está el dato en la información, si ellos habían iniciado un trámite de habilitación. Mira, vamos a preguntarle, tenemos en línea al comisario Gustavo Gauna de la Policía Federal con información, porque él estuvo allí, como digamos, la policía en este operativo. ¿Cómo le va, comisario Gauna? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va, Domingo? Bien. ¿Cómo llegan esto por una orden de la justicia que los ubica en este lugar? El Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina fue requerida la colaboración por la Unidad Funcional de Institución número 8 del Departamento Judicial de Moreno, Sí. Que se encuentra a cargo del doctor Gabriel López. Esto es a raíz de una denuncia que realiza el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en virtud de determinarse algunas irregularidades que se estaban cometiendo en el lugar. ¿Quién denuncia? ¿Un familiar? ¿Alguien? La denuncia viene a raíz de una inspección, una primaria inspección que realiza un ente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. A raíz de esa presentación toma cartas el doctor Gabriel López, que automáticamente da la intervención a la Policía Federal Argentina a raíz de tratarse aparentemente en primera instancia de una organización que lleva a cabo maniobras en el lugar, ¿no?, con fines de lucro, por supuesto, ¿no? A ver, pero Gauna, para que entendamos, porque ¿por qué pienso trata de personas tiene que estar en el lugar? ¿Era un centro de rehabilitación supuestamente? Exactamente, es un centro de rehabilitación, el cual no consta una habilitación al día de la fecha. Había 77 personas mayores y 10 menores de edad que tendrían que estar bajo un tratamiento especial por adicciones a las drogas. Y bueno, el lugar estaba con hacinamiento, ¿sí? Había carencia de agua potable, había fallas estructurales, y más allá de eso, no había un seguimiento psicológico o tratamiento de profesionales en el lugar. Comisario, ¿usted sabe si ellos habían pedido habilitación para el centro? El centro, por lo menos en el momento que se produce la diligencia judicial, que fue ordenada por el tribunal, no constaba con una reglamentación o una orden que lo autorice al lugar a que pueda ser utilizado. ¿Y qué pasó con las personas que estaban ahí? Porque convengamos que gente que necesitaba un tratamiento, según la información que tenemos, fueron dejadas en sus domicilios o se retiraron a sus domicilios, en el caso de los menores, con sus familiares. ¿Se sabe que si están alojados o si el mismo
el mismo juez está disponiendo que se lo traslade a algún centro de rehabilitación? Imagínese que para este tipo de denuncias y para este tipo de hechos se requiere una coordinación interdisciplinaria de profesionales, en virtud de que son gente que están tratando de salir de una adicción. Claro, sí. Por lo tanto, automáticamente se puso en funciones el programa que existe para este tipo de problemática, ¿no? Con la intervención del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, un grupo de profesionales, de psicólogos, se constituyó en el lugar conjuntamente con nosotros y se procedieron a hacer entrevistas a cada una de las personas que estaban en el lugar. Esas entrevistas trajeron un resultado que a plena luz ya denotaban que se estaban cometiendo algunas irregularidades e incluso algunos delitos a tratar con las personas que estaban. Comisario, ¿esto era un lugar que cobraba a la gente para rehabilitarse mensualmente? ¿Cómo era el sistema? Sí, es así, Dominici. Los familiares de propia voluntad pagaban una mensualidad para que sus familiares tengan un trato digno y pudieran salir de esta situación de la adicción a las drogas, ¿no? Sí. Comisario, usted dijo que de las entrevistas surgieron datos de cómo era la vida allí. Habían trascendido que alguien lo calificó como torturas, que de pronto eran sometidas las personas. ¿Usted puede indicar algunas de esas situaciones que se escucharon en las entrevistas? Lo perdimos Al comisario, me parece, Gauna. Quería confirmar esto de que ahora, si lo sumergían en una pileta y... Importante. Me hace claro. acordar, ahora no me acuerdo el nombre. Ahí está, comisario, lo recuperamos. Lo recuperamos. Hola. ¿Nos escucha, comisario? Sí, ahí la escucho. Le quería preguntar si de esas entrevistas surgieron algunos temas de trato que había trascendido, por ejemplo, en los medios que eran casi torturas, que eran sumergidos contra su voluntad en una pileta, o algún otro, que eran encadenados a camas, que eran castigados, a veces hasta con golpes. ¿Usted tiene referencia de alguna de esas cosas? Bien. Bueno, dentro de ese trabajo coordinado que se hizo interdisciplinario, ¿no? Por supuesto, ahí se pudieron determinar que algunas de las personas que se encontraban en el lugar eran sometidas a algunos castigos corporales y maltratos físicos. Esto fue bien documentado por el grupo de psicólogos que intervino en el lugar, y también se determinaron algunos castigos que tenían los que actuaban como operadores o coordinadores terapéuticas que se hacían llamar. Inmediatamente esos informes fueron elevados a la justicia y se dispuso la detención de quienes estaban responsables en ese momento en el lugar. Claro. El lugar en el frente, por lo que veo de las imágenes, no tenía nada que lo identificaba como un centro de rehabilitación, que no. Eso tiene que ser, me parece, por ahí el primer alerta, ¿no? Que no, tal cual. No había ninguna placa identificatoria o habilitación que esté a la vista que mencione a qué se dedica lugar al lugar, que había personas en rehabilitación, no había ninguna placa identificatoria. Ahora, hay 3 detenidos, aparentemente los que estaban en el momento, pero ¿se buscan a más personas? ¿Hay un dueño del lugar que todavía no aparece? La investigación está en curso, Dominici. Hay ciertas circunstancias de la investigación las cuales no puedo manifestar, pero se está trabajando en ello porque hay personas responsables en esa línea jerárquica del lugar, ¿no? Claro. Y vemos que hay como una especie de... no sé si son jaulas o como una especie de habitaciones con unas rejas. Sí, decían que a una persona la habían encontrado atada como en un gallinero, tal vez sea ese lugar. Sí, eso consta en una denuncia donde había una persona que estaba maniatada en un gallinero y que al mismo tiempo utilizaban la piscina que hay en el lugar, en donde los introducían con ataduras. ¡Qué barbaridad! Y la familia tenía muy poco contacto, ¿no? Dicen que una vez al mes, como mucho, cada 3 semanas. Esta organización estaba bien distribuida, los roles que cada uno llevaba, porque se realizaban comunicaciones con los familiares por parte de las personas que estaban ahí, y todas esas charlas que se producían telefónicamente eran monitoreadas para que ellos no pongan en conocimiento a sus seres queridos de la situación de apremio que llevaban en el lugar. Que no les digan.
Y en cuanto a alimentación, ¿encontraron o medicación? ¿Encontraron cosas en orden, cosas vencidas, medicación de pronto sospechosa? El lugar carecía de legajos, de profesionales que asistan a cada uno de ellos. Las condiciones para que estas personas permanezcan en el lugar no estaban dadas. Había una infraestructura totalmente decadente, paredes con humedad, no había agua potable, así que la situación yo creo que era bastante temerosa y lejos de estar en un lugar que pueda rehabilitarse cualquier persona. Claro. Comisario, muchísimas gracias por charlar con nosotras. Que tenga buenas tardes, muchas gracias. Gracias, igualmente. Bueno, esto es Moreno. Me lleva, Silvia, al recuerdo el año pasado, unos meses atrás, no me acuerdo el Teto nombre. Molina, ¿no? Cuando estaba... Exacto, cuando salió Medina. todo eso, que era como un lugar con características, me parece que eran peores todavía las características del lugar, pero que también demostraba dos realidades. La necesidad que hay de que haya centros de rehabilitación, Sí. que muchas veces aparecen estos como opciones, porque no hay, ¿se acuerdan que tuvimos acá en nuestra tarde familiares, hermanas, madres de chicos con problemas de adicción que venían a contarnos en primera persona y decían, bueno, mira, el lugar no tendría la habilitación o no, o estaba en curso, Claro. pero le hacía bien porque yo no tenía el lugar en donde llevarlo a mi hermano, a mi hijo, nadie nos daba bolilla y ahí yo veía que había una especie de esperanza o de mejora. En este caso, no, porque... Sí, era defendido por los familiares en ese caso, estoy buscando acá. Pero me parece, pensando en voz alta con ustedes, es ante una necesidad clara que hay en la Argentina de tener centros de rehabilitación para las drogas, como no hay lo suficientes, aparecen estas alternativas que algunas pueden tener buenas intenciones y no estar en reglas, y otras por ahí aprovecharse de la necesidad de que no hay lugares y te tienen así y te sacan plata ante la desesperación de una familia. Por eso yo le preguntaba si estaba en curso el pedido de habilitación del lugar, porque también muchos esgrimen eso, no en esto que se veía realmente muy deteriorado, Muy un lugar precario. no apto, pero muchos hablan de, bueno, iniciamos los trámites para la habilitación no nos dan. y no, claro, y eso nunca Llega. sucede, nunca llega y nunca se resuelve. Y no solamente en este tipo de centros, ¿no? Hay un montón de otras actividades que inician a pesar de a lo mejor no tener la habilitación, porque eso tiene otros tiempos burocráticos.